Una reforma judicial y están conmigo el senador Mario Cima de Villa, que es senador por la Unión Cívica Radical, la diputada Graciela Camaño, que es del peronismo disidente, y Federico Pinedo, del PRO. Lo primero que les voy a pedir es una explicación de cómo está hoy el proceso de elección de consejeros de la magistratura en la justicia. Suspendido. Suspendido. Es decir, hoy no se hace. Suspendido. No, hoy no. Hoy no, porque hay una decisión judicial con respecto al tema que obviamente sigue el proceso, pero al día de hoy tenemos que hablar de una suspensión. Pero mire, el gobierno desde que anunció la sintonía fina, después que fue elegida presidente Cristina Fernández de Kirchner, se dedicó a ver de qué manera acumulaba poder, se dedicó a tratar los temas del poder casi exclusivamente, y si no temas coyunturales. No ha habido una agenda parlamentaria que tuviera algún tipo de riqueza habida cuenta a los problemas que tienen los argentinos en materia de precios, en materia de seguridad, en materia de educación en algunas provincias, en materia de esa medida circunstancial que se tomó de cepo cambiario, etcétera. Y nosotros en los debates lo hemos dicho con todas las voces. No es necesario ser un experto constitucionalista, solamente con ser un abogado que haya rendido constitucional en la facultad, claramente vulnera constantemente la Constitución. Y esto es lo que ha hecho de manera ya exacerbada en el tratamiento del Consejo de la Magistratura. No solamente porque vulneró el 114, sino porque además se dio el lujo de poner en medio de un proceso electoral, estamos en un año electoral, en donde las elecciones son jurisdiccionales, se elige por provincia, una elección nacional, con una fuerte proscripción en cuanto a que hay requerimientos que son proscriptivos para los partidos políticos. Así que yo, sinceramente, creo que de manera acertada los jueces de primera instancia hasta ahora han receptado las cautelares, y me imagino que va a ser el final que va a tener esta ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que por segunda vez intenta el kirchnerismo para apropiarse del Consejo de la Magistratura. Senador Cima de Villa, usted que es miembro del Consejo de la Magistratura, ¿qué significa esta reforma en la realidad de los hechos para el Consejo de la Magistratura? A ver, yo creo que para entender este paquete de leyes, pues son varias las leyes que responden a una lógica de poder que tiene el partido de gobierno. El partido de gobierno entiende que ni la Constitución ni la ley están puestos para ponerle límites al poder. Muy por el contrario, creen que el poder puede estar por encima de la Constitución y por encima de la ley. Para gobernar con esta lógica, ¿de qué necesita? Obviamente de jueces que la compartan y poder apartar a aquellos jueces que no lo consientan. Para esto es necesario modificar la actual estructura del Consejo de la Magistratura con estas reformas que se propician y poder tener un número de consejeros suficientes para apartar los jueces probos y tolerar a aquellos que me toleren. A esto se debe también los tribunales de casación, que es para quitarle protagonismo a una corte que no le es muy dócil. A esto se debe también los de las medidas cautelares, es decir, le sacamos al ciudadano común, al ciudadano de a pie, la herramienta que tiene para parar cualquier acto arbitrario del poder, y yo creo que la frutilla del postre es la procuración. La doctora Gil Carbó, a quien yo he denunciado por nombramientos ilegales, porque la procuración es precisamente el organismo que tiene que demandar ante la justicia cada vez que la ley es vulnerada, y muy por el contrario, actúa como una encubridora de las violaciones de la ley y no como una defensora de la ley. O sea, si nosotros analizamos todo este paquete de leyes dentro de esta lógica de poder que tiene el partido de gobierno, vamos a entender el porqué de todas estas leyes. Y yo acá no quiero pelear con nadie, pero cuando hablo de la lógica de poder del partido de gobierno, involucro a todos. Menem también tenía su corte de mayoría automática, tenía los jueces de la servilleta. Es decir, convengamos que a los muchachos les gusta que el poder esté por encima de la ley de la Constitución. Se refiere al peronismo. En su conjunto. Por lo que escucho. En su conjunto, sí. Me refiero al peronismo en su conjunto. No quiero pelear con nadie, pero digamos que... miedo de pelear. No me doy por aludida para nada. Hay peronistas que no estamos en esta lógica y lo demostramos en los hechos, así que
bajo ningún punto de vista me puedo dar por aludida. También hay algunos correligionarios que hacen de las suyas, pero creo que no es el motivo de la invitación. Está hablando de radicales. Federico Pinedo, la presidenta ayer, hablando de este problema de la justicia, lanzó una serie de tweets muy ofensivos para la justicia. ¿Usted los leyó? Leí algunos, pues la verdad que no la sigo a la presidenta, pero cada tanto cuando se publican... Por primera vez veo que el jefe de un poder del Estado, como es el Poder Ejecutivo, se refiere así a otro poder, ¿no? Sí, es una lógica muy perversa, ¿no? La Constitución claramente lo que quiere es que los jueces defiendan a la gente, defiendan los derechos de la gente, sea quien sea el que los quiera violar. Y si los quiere violar el gobierno, tiene que defender a la gente contra el gobierno. Entonces, por eso es que Cristina, cuando fue constituyente, junto con su marido, con Néstor Kirchner, aprobaron una cosa en la Constitución que era para sacar la política de la justicia. El Consejo de la Magistratura era un invento para quitarle los jueces a los políticos, ¿no? Y bueno, y ahora que está en el poder, lo que quiere es llevarse los jueces al gobierno. Y es una lógica, como dice Sima de Vila, pero es una lógica no de poder, es una lógica de abuso de poder, es una lógica de que nadie se tiene que oponer a cualquier disparate que se le ocurra a la presidenta. Es un sistema que tiene que funcionar sin jueces, pero también sin diarios, y también sin televisiones, y también sin la nata, y también sin opositores. Nos quieren prohibir competir, nos quieren prohibir hacer alianzas para presentar candidatos al Consejo de la Magistratura. Entonces, bueno, falta que hagan una ley, que la voten ellos, que diga, somos un gobierno eterno y los demás váyanse a su casa. Bueno, es una cosa inaceptable. Estamos llegando a puntos inaceptables. Ahora, los plazos que tiene la justicia para resolver esto son muy cortos, ¿eh? Son cortos. Diría que no hay más de 15, 16 días hábiles. ¿Hay tiempo para que esto llegue a la Corte, que me parece que es la única instancia que el gobierno puede respetar? Bueno, ahora está parado el proceso. No, lo tiene que respetar. O sea, al día de hoy la ley está parada. Esta es la realidad. Otra cosa que me gustaría incorporar al debate, porque por ahí escucho a algunos que plantean de que la oposición no tiene alternativas. Y en realidad nosotros sí, el anteaño pasado, trabajamos muchísimo en la Cámara de Diputados con la mayoría que teníamos en reformular el Consejo de la Magistratura. Y francamente llegamos a acuerdos muy interesantes y a un mecanismo de participación social propuesto en ese momento por los partidos de izquierda, que era muy interesante, y de hecho le dimos una media sanción. Lamentablemente en el Senado quedó parada la ley, pero ha habido por parte de la oposición iniciativa en torno a la resolución del problema que Cristina Fernández de Kirchner, cuando era senadora, le ha causado al Consejo de la Magistratura. Y esto también es bueno recalcarlo, porque sin dudas el kirchnerismo ha sido muy desacertado en cuanto a cómo plantear las mayorías y las minorías en el Consejo de la Magistratura para que cumpla la función para la cual fue creado y para la cual fue impuesto en la propia Constitución, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí, que entra en la lógica del abuso del poder, y me parece que esa es la gran diferencia, porque no es malo que los gobiernos tengan una debida concepción de lo que es el poder. De hecho, hay muchos gobiernos que precisamente por esta falta de concepción y de trabajo en el poder han tenido inconvenientes. O sea, es bueno que el órgano ejecutivo sea un órgano con poder. Es bueno que la política esté empoderada. Pero es muy malo cuando la política o el órgano ejecutivo suponen que son los únicos órganos, porque eso directamente es un absolutismo. Y la verdad que nosotros nos quedamos muy sorprendidos con los discursos de los funcionarios, fundamentalmente de los funcionarios de justicia, cuando vinieron a las cámaras a justificar sus proyectos, la inclinación ideológica de los proyectos. Porque además de tener una seria confusión desde el punto de vista del derecho y la ley, también tienen una concepción ideológica que la verdad dista mucho de lo que somos los argentinos. Y también es un problema que hay que incorporar en el debate, porque cuando la Presidenta, presentando el proyecto en la Universidad de La Matanza hace pocos días, plantea
de que a la Constitución hay que reformarla, de que ella no lo va a hacer, pero hay que hacerlo, creo que ha sido de lo más grave que ha dicho la Presidenta en los últimos años. O sea, indudablemente, para ellos, esta Constitución no sirve. Entonces, como para ellos esta Constitución no sirve, no hay que cumplirla. Hay que ir a buscar un gobierno que ellos denominan de mayoría, en donde el juego democrático de las minorías no tiene absolutamente nada que ver. Son gobiernos de mayoría, así lo ha definido el viceministro. O de primera minoría, pero ahora son minoría ellos, no son mayoría. Sí, en realidad no han tenido el 54%. Y sin embargo se quieren cargar los derechos de todos los demás, y bueno, esto es lo que no se puede hacer. Ahora, me interesa la opinión sobre qué va a pasar si esto se llega a los plazos electorales sin una opinión de la Corte Suprema. Porque yo supongo que el gobierno se va a resistir a cumplir estas instancias inferiores. Yo creo que amerita, por la gravedad institucional que tiene el tema, el abocamiento de la Corte al tratamiento de esta cuestión. Es decir, fíjese qué curioso, el gobierno impulsó no hace mucho tiempo atrás el per saltum, por una causa en la que tenía un particular interés, para poder facilitar el acceso a la Corte. Hoy esta ley le va a permitir también que se pueda acceder a la Corte a quienes están litigando contra una decisión del gobierno. Yo creo que tiene una gravedad institucional muy seria y ameritaría que la Corte se aboque al tratamiento de este tema, ¿no? Es mi opinión. Igual, mientras tanto, está frenado el proceso. Está frenado el proceso, quiere decir que no puede seguir. O sea, que no se vencen los plazos para hacer alianzas, para presentar candidatos. Si está suspendido, no se puede hacer. Y no se puede desobedecer a los jueces, cosa que el gobierno quiere ahora también. Bueno, a veces lo hace. El gobierno ha desobedecido a la Corte. Por eso, a veces lo hace. Eso es un delito del Código Penal. Se llama delito de desobediencia. Debería meter presos si desobedecen a los jueces. Así que bueno, veremos. No, es terminante. Hoy la ley está suspendida. O sea, acá no hay gobierno que valga, esto es terminante. Sinceramente, cuando la Corte se aboca al estudio de esto, yo no sé cómo va a interpretar el 114 la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo que sí sé es que bajo ningún punto de vista, ni el órgano ejecutivo, ni el órgano judicial puede cambiar las reglas de juego de una elección de la manera abrupta que se pretende hacerlo en esta elección por lo menos. Bueno, el kirchnerismo lo hizo siempre. Eso tiene que estar sí o sí visualizado por parte de la justicia. O sea, usted no puede en una elección que es de medio tiempo, donde son elecciones jurisdiccionales, donde no se requiere el acuerdo de los partidos políticos en ningún nivel, porque en realidad cuando se elige el órgano ejecutivo se requiere el acuerdo de por lo menos 5 jurisdicciones. Pedir el acuerdo en 18 jurisdicciones. Esto es proscriptivo. Y prohibirte las alianzas, una cosa, una enfermedad. Esto es proscriptivo. Esto es predemocrático, claramente. Totalmente. Pero desde el 2003 hasta ahora, si ustedes observan, nunca fuimos a una elección con el sistema electoral anterior o con las mismas condiciones. O le cambiábamos la fecha, la adelantábamos. Sí, pero una cosa es cambiar la fecha y otra cosa... O incorporábamos los de 16 años, pero nunca votamos con la misma ley electoral. Pero no con normas proscriptivas. Y me parece a mí que en este caso se han excedido. Me parece que en este caso han planteado una elección con una norma que es absolutamente proscriptiva. Ustedes seguramente circulan o ven a jueces. ¿Cuál es el clima que hay entre los jueces en este momento de tanta reforma judicial, de Consejo de la Magistratura, de cautelares? Yo tengo una opinión muy crítica del Poder Judicial en Argentina. Creo que hoy hay un malestar en el Poder Judicial, pero también convengamos que se llegó a esta situación con la complicidad de los jueces. ¿De todos o de parte? De un sector del Poder Judicial. Si usted observa la anterior modificación de la ley, para mí hay un acuerdo entre un sector del Poder Judicial y el Poder Político. Cuando bajan de 20 miembros a 13 miembros, los que pierden representación son los estamentos de los abogados y los legisladores de la oposición. Es decir, el oficialismo sigue teniendo 5 miembros y los jueces toman más protagonismo porque antes no podían participar de la Comisión de Disciplina y hoy participan. Y los abogados, que son los que tienen mejores condiciones para poder oponerse a la candidatura de un juez, lo sacaron de la Comisión de Selección. Y usted ve cómo se han repartido los fueros, el fuero contencioso administrativo por un lado, copado por el kirchnerismo sin ninguna duda, y lo que se llama la justicia ordinaria.
usted va a ver que en la justicia ordinaria están todos los amigos de la corporación, si quieren llamarla así, judicial. Esto ha sido un reparto de fueros, y si no, fíjese cómo han votado durante todos estos últimos años en el Consejo de la Magistratura. Yo también digo que hay un sinnúmero de jueces que están en sus trincheras defendiendo la ley y la Constitución y que a veces no se sienten representados por estas agrupaciones de magistrados, por justicia legítima o como la quieran llamar, ¿no? Pero yo creo que el Poder Judicial ha tenido mucho que ver en la situación que hoy estamos, ¿no? ¿Comparten la opinión del senador sobre el Poder Judicial? Yo creo que los jueces, en primer lugar, están formados para hacer cumplir la ley. Entonces, cuando viene un gobierno y dice, ¿sabes qué? Me cargo la ley, me cargo los derechos de todos los demás que no son de mi gobierno, los jueces se sienten mal, tan mal. Cualquier tipo que es un juez y que no sea una especie de empleado del gobierno, se siente mal. O sea que hay pocos que se sienten bien, que serán los que son empleados del gobierno, ¿no? Y que no cumplen con su deber, que es proteger los derechos de la gente, sino hacer lo que el gobierno quiere, que hay bastante de eso también. No muchos, pero en algunos fueros, como dijo el senador, hay demasiados. Después, ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina? Yo creo que sí, me adhiero al juicio crítico de que hay políticos, sindicalistas, un poco de todo, de gente que ha hecho que se vayan degradando las instituciones y ahora sufrimos las consecuencias. Pues esto ¿qué es la ley? ¿Qué es la Constitución? Es el tratado de paz, para poder convivir en paz. Te saca la ley, viene la ley de la selva y entonces los jueces en eso son absolutamente centrales. Muchos no han cumplido con su deber, muchos otros sí, la mayoría yo creo que sí. No, sí, yo soy bastante crítica. Yo creo que la justicia no responde a la mirada del ciudadano común, ¿no? O sea, cualquier ciudadano en cualquier lugar del país parado frente a un conflicto no está satisfecho con la justicia. Me parece que eso amerita un enorme consenso de la política para la reforma en serio y no solamente en cuanto a lo puntual que tiene que ver con el juez que se pone o el juez que se saca, sino en algunas cuestiones de procedimiento que hay que modificar. Nosotros tenemos en la Constitución desde hace muchísimos años el juicio por jurado y tenemos que ponerlo en práctica, para que participe. Ahí es donde tiene que participar la sociedad. Ese es el lugar donde tenemos que tratar de hacer todos los esfuerzos para aunar criterios en torno a la posibilidad de que haya jurados de la sociedad. Sí, soy crítica con la justicia, creo que hay que hacer una modificación, pero es como todo. Mire, Joaquín, esto es como cuando se trabajó la ley de medios de comunicación. Todos estábamos de acuerdo en la necesidad de introducir reformas a una ley que venía de muchísimos años y de la dictadura. Ahora, si la modificación es acercarla al órgano ejecutivo, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero para nada. Me parece que cualquier modificación que esté vinculada con los grandes temas que hay que resolver en Argentina, tiene que estar vinculada a un alejamiento del órgano ejecutivo, no a un acercamiento. Y en el tema de la justicia yo creo que, le reitero, salir a la calle y preguntarle a cualquier ciudadano y nadie está conforme con la justicia. Ni con la policía, ni con los policías. No, pero el tema de la justicia es nada menos que el que ordena tu libertad y tus bienes. No todos tenemos la misma responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en el Poder Judicial. Yo esto lo quiero marcar. El único partido que tuvo mayorías en el Senado, que es quien da acuerdo a los jueces, del año 83 hasta ahora, es el Partido Justicialista, en cualquiera de las versiones que usted quiera. Se hacían acuerdos en el Senado. Sí, no. Pero la responsabilidad no deja de ser del partido de la mayoría. El amigo de Caputo, Sadi, hacía alguno que otro acuerdo en el Senado con los jueces. Bien, les agradezco. Después de la pausa, Dante Caputo.